querido, una vez más alabamos a Dios, le agradecemos a Él por la oportunidad de abrir la Biblia y meditar en cosas maravillosas que Él tiene que decirnos. Aquí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16, encontramos declaraciones que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco del Espíritu Santo esta mañana. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Para entender qué es el Espíritu Santo, tenemos que entender qué es Dios. Pero aquí ya estamos delante de una imposibilidad, porque a Dios no se le puede entender. Dios es Dios. Martín Lutero tenía una figura interesante. Él decía que nuestra mente, la mente humana, es como un vaso, y Dios es como todo el agua del mar. A ver, dime, ¿cómo tú puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo tú, con tu mente humana, y finita, pequeñita, puedes entender a Dios? Es imposible. Pues si no se puede entender a Dios, entonces también no se puede entender lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Es una tarea difícil. Mira, las cosas comienzan a complicarse del hecho a partir de la Santísima Trinidad. Mire, nosotros decimos que tenemos un solo Dios, pero tres personas diferentes: Padre, Hijo, Espíritu Santo. A veces, hasta tú cuando te persignas dices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tú crees que tenemos un solo Dios y tres personas. ¿Pero cómo es? Si es uno, no pueden ser tres. Si son tres, no puede ser uno. Pero siempre decimos que tenemos un Dios y tres personas. Pero ¿cómo puede ser tres en uno? Ahí los predicadores tratamos de ilustrar, tratamos de enseñar, de explicar, pero es una tarea difícil, es una tarea imposible. ¿Cómo entender? Yo creo que yo tengo un Dios y tres personas diferentes al mismo tiempo, pero un solo Dios, y lo creo por la fe, porque la palabra de Dios lo dice. Yo no lo puedo entender, pero es que hay muchas cosas que yo no puedo entender, pero acepto. El problema nuestro es que nosotros queremos entenderlo todo cuando se trata de Dios. Pero en las otras cosas, ya lo dije muchas veces, aceptamos todo por fe. Vamos a la farmacia, compramos un mejoral, tomamos por la fe, aceptamos. Pero si en lugar de mejorar te están dando un comprimido de cianureto? Pero no, tú crees, tú confías. Ahora, cuando te hablan de Dios, no, ahí sí, no, quiero que me pruebes. Solo que Dios no se puede, a Dios no se puede probar, a Dios no lo puedes meter en una luna o debajo de un microscopio, no lo puedes llevar al laboratorio para analizarlo. A Dios no, Dios está por encima de eso. Dios es Dios, soberano y eterno. Y yo lo acepto por fe, y yo creo en Él por fe. Ahora, la otra cosa que quiero decirte es lo siguiente: de las tres personas que forman la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cierra los ojos y trata de imaginar cómo es el rostro del Padre. A ver, cierra, imagina. ¿Qué piensas? ¿Qué viene a tu cabeza? No tienes idea. ¿Un viejito blanco sentado en su trono con una vara en la mano? Yo no sé. Ahora cierra el ojo, cierra los ojos y piensa en el rostro del Espíritu Santo. ¿Qué viene a tu cabeza? Aire, viento. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, no es viento ni aire, es una persona. Es Dios, como el Padre, como el Hijo. Es una persona que siente, que enseña, que guía, que dirige, que consuela. Es una persona. Pero ¿qué rostro tiene? No sabemos. Ahora cierra los ojos e imagina el rostro de Jesús, del Hijo.
ahí sí es más fácil, porque por las fotografías que tú ves y todo, imaginas el rostro del Hijo. Quiere decir que de las tres personas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la que más se aproxima de nosotros es la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue el único que se hizo carne, se volvió ser humano, habitó entre nosotros. Vimos la gloria de Dios porque vivió entre nosotros, anduvo entre nosotros, curó leprosos, ciegos, resucitó muertos, finalmente murió en la cruz del Calvario. El Hijo se aproxima más de nosotros. Pero muchas veces yo en mis predicaciones digo así: cristianismo es andar cada día con Cristo. Ahora dime una cosa: si Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿es posible andar con Jesús todos los días aquí? ¿Literalmente es posible? No. ¿Por qué? Porque Jesús ahora tiene un cuerpo y va a respetar su cuerpo. Por eso Jesús, antes de irse, dijo a los discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces Él no vendrá, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Porque como el Espíritu Santo no se volvió hombre, no tiene cuerpo, no está amarrado a un cuerpo. Entonces el Espíritu es Dios, que puede estar con nosotros aquí, con los hermanos en la China, en la Rusia, África. Dios, a través del Espíritu Santo, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero nosotros debemos predicar del Dios Padre, debemos predicar del Dios Hijo, debemos predicar del Dios del Espíritu Santo. Algunos no entienden bien el tema del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo ha venido hasta nosotros? Algunos piensan que la mayor evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón es comenzar a sentir una emoción profunda y caer al suelo y comenzar a hablar palabras extrañas y comenzar a hablar cosas extrañas, lenguas extrañas. ¿Esa es la manera como el Espíritu Santo viene al corazón de una persona? Voy a volver a leer el versículo 8 que leí. Y dice así: y cuando Él, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano? Cuando Él venga, ¿qué hará? Cuando Él venga, os hará hablar en lenguas, dice. Cuando Él venga, os dará el don de la curación, dice. Claro que el Espíritu puede enseñarnos a hablar nuevas lenguas. Claro que el Espíritu puede darnos el don de la curación. Claro que el Espíritu Santo puede ayudarnos a hacer milagros. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuando Él venga, el primer trabajo que el Espíritu Santo hará en nuestra vida es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Quiere decir que el primer trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida es convencerme de que yo no estoy obedeciendo la voluntad de Dios, que está sintetizada en los 10 mandamientos. Si yo pienso que el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en mi vida es hacerme hablar lenguas extrañas, tal vez necesito mirar una vez más la palabra de Dios y leer este versículo 8 que dice que cuando el Espíritu venga, su primer trabajo será convencerme qué cosas están malas en mi vida, qué cosas tengo que corregir en mi vida, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas Dios me está diciendo y yo no estoy queriendo hacer. Ahora hay un peligro. El Espíritu Santo trabaja en el corazón humano, pero si el corazón humano no se abre, el corazón se va endureciendo. Ya has escuchado hablar del pecado contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31 dice así: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo es todo. Todo. No hay mayor, más que todo. Todo es lo máximo. En portugués tenemos una cosa interesante. En portugués, por ejemplo, no se dice nunca más grande, porque no puede existir más grande, porque grande ya es grande. No existe más grande, ya es un vicio del lenguaje en portugués. En portugués se dice mayor, no se dice más grande, porque grande ya es grande.
Algunos dicen que los brasileños dicen que el Brasil es el país más grande del mundo. No, mentira, el brasileño nunca dice eso. El brasileño dice, el Brasil es el mayor país del mundo, pero más grande nunca diría, es un estropear el idioma portugués. Y más pequeño, porque pequeño es pequeño, existe menor, pero no más pequeño. Y todo es todo, ya no hay más que todo es todo, plenitud completa. Y aquí el versículo dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Asesinatos sí, homosexualismo sí, asaltos sí, abortos sí, lo que sea, todo, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. No entristezcáis al Espíritu. No cometáis el pecado contra el Espíritu Santo, porque todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Para entender qué es el pecado contra el Espíritu Santo, hay que entender cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo en el corazón. ¿Y cuál es el primer trabajo? Cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado. Es decir, el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es decirte, tocar a la puerta de tu corazón. Toc, toc, toc. ¿Estás ahí? Sí. Mira, yo quiero decirte que lo que tú estás haciendo no está correcto. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. Mostrarte a través de la palabra de Dios qué cosas en tu vida no están ciertas. ¿Qué cosas tienes que corregir? ¿Qué cosas tienes que cambiar? Y ahora tú tienes dos actitudes delante del Espíritu. O tú abres el corazón y le escuchas, o tú cierras los oídos y lo echas. Solo que si tú no le escuchas hoy día, mañana te va a hablar más. Mañana lo vas a escuchar menos, pasado menos, porque el corazón, la voz, la sensibilidad al Espíritu Santo es como la mano, mira, como la piel de la mano. Si tú agarras mi mano, no vas a encontrar callos, porque si tú quieres encontrar callos en mí, no me tienes que agarrar la mano, tienes que agarrarme la cabeza, aquí dentro, seguramente que estoy lleno de callos, porque la mayor parte de mi trabajo no es con la mano, es con la cabeza. La mayor parte de mi trabajo es horas y horas estudiando, leyendo, escribiendo. Pero mi mano es fina, no tiene callos. Pero ¿qué pasa si hoy día yo agarro un machete y comienzo a derrumbar un árbol? Comienza a doler. Y dentro de poco aparece lo que le llamamos ampollas. Si yo paro, dentro de una semana mi mano nuevamente está una piel fina. Pero si cuando las ampollas salen, yo agarro el machete y continúo, las ampollas se van a reventar. Y si continúo, van a sangrar. Y si continúo, van a continuar sangrando. Y si sigo, dentro de algunas semanas, va a comenzar a aparecer otra piel. Ya no va a sangrar más. Solo que esta piel nueva es una piel gruesa, parece cuero, que le llamamos callos. Ahí agarro, si tú tienes la mano llena de callos, agarras el machete, golpeas, ya no te duele nada, no duele nada. ¿Por qué? Porque la piel sensible ya desapareció y ahora apareció una piel gruesa llamado callos que no siente dolor. Pues el corazón es así, el corazón humano es así. Tú tienes una piel sensible a la voz de Dios, el Espíritu te habla, el Espíritu te quiere convencer, estás mal, tienes que corregir tu vida, pero si tú no le haces caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no le haces caso, va a aparecer la ampolla, y si tú sigues desobedeciendo, va a reventar la ampolla, y si tú sigues desobedeciendo, va a sangrar, y si sigues desobedeciendo, va a continuar sangrando, y si sigues desobedeciendo, va a comenzar a aparecer otra piel, pero ya no la piel sensible, va a comenzar a aparecer el cuero, el callo espiritual. Ahí el Espíritu te habla, ya no sientes nada. El Espíritu te llama, ya no escuchas su voz. Te has endurecido.
Y cuando el hombre ha llegado al punto de endurecerse porque ha rechazado y ha rechazado y ha rechazado la voz del Espíritu Santo, entonces ha llegado a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no tiene perdón. ¿Pero por qué el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Es que Dios dice así: no, este hombre ya me ha ofendido tanto, ya no me ha hecho caso tanto, que ahora ya me cansé, ya no lo perdono nunca más. ¿Es por eso? No. Porque Dios nunca se cansa de perdonar. Él siempre está dispuesto a perdonarte. Él siempre te va a perdonar. Hagas lo que hagas, Él va a estar listo a perdonarte. El problema no es con Dios. El problema es que el hombre que se ha endurecido, llega un momento en que no quiere más perdón. Él no cree más que está equivocado. Todo lo que él hace, para él está bien. Escucha, lee, ya no le entra, está callo, ya no entra. Entonces, como él ya no siente que está equivocado, ¿de qué va a pedir perdón si no siente que está equivocado? Y si no pide perdón, ¿Dios cómo lo va a perdonar? Porque para que Dios te pueda perdonar, tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que decir: Señor, yo estaba equivocado, pero me arrepiento. Pero si tú no dices eso, ¿cómo te va a perdonar Dios? Por eso se vuelve este pecado contra el Espíritu Santo pecado imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el hombre que ha llegado a ese punto no quiere más ser perdonado. Y ahora dime una cosa: el Espíritu de Dios te está llamando, el Espíritu de Dios te está tocando, tus ojos están viendo verdades, sientes que Dios te llama, pero no, mañana, el próximo año, después, cuando me jubile, cuando termine mis estudios, cuando me case, cuando que... El otro día yo hablé con un joven que debería tener 23 años y está caminando por caminos peligrosos, y yo le dije: pero tú no sientes el Espíritu llamándote, el Espíritu Santo trabajando en tu corazón. Y él dice: pastor, déjeme aprovechar mi juventud, todavía soy joven, cuando ya tenga 40 años, ahí yo ya voy a entregarme a Dios, pero ahora déjeme aprovechar la vida. Está bien, puedes aprovechar la vida, solo que la vida es muy corta, es más corta de lo que tú imaginas. Yo conozco gente que quería aprovechar la vida, y después de haber aprovechado la vida, entregarle la vida a Jesús, y no llegó nunca a entregarle el corazón a Jesús porque murió antes de terminar de aprovechar la vida. ¿Cómo puedo saber yo si de aquí a 10 minutos estoy muerto en un accidente de tránsito? ¿Cómo puedo saber? La vida del cristiano tiene que estar permanentemente en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, saber que estoy haciendo lo que Dios quiere. Escucho su voz, debo tratar de obedecerle. El otro día yo venía de Madrid para San Pablo, estaba tan cansado, había trabajado todo el día. Entré al avión, me senté y dormí, de tan cansado, no quise comer nada dentro del avión. Pero cuando me desperté, había un grito terrible dentro del avión. Y lo que eran apenas segundos, pero lo que yo sentía era que el avión se venía a pique. Y la gente gritaba apavorada dentro del avión. Y yo me acurruqué y hice una oración. ¿Y cuándo pasó el peligro? Porque solamente fueron segundos, pero segundos terribles. Cuando pasó el peligro, yo me asusté con la oración que hice. Porque lo lógico hubiera sido decir: Señor, sálvame, ayúdame, líbrame, socorro. Pero cuando pasó el peligro, yo me di cuenta de lo que yo había orado. Y cuando yo sentí que el avión se caía, inmediatamente pensé: estoy muerto. Y lo que pedí no fue un pedido. Yo me acurruqué y dije: Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí. Es decir, yo esperaba la muerte. Y después me asusté con mi oración. ¿Quiere decir que yo quiero morir? No, no quiero morir. Solo que la muerte no me da miedo. ¿Y sabes por qué no me da miedo? Porque he aprendido a andar con Jesús. He aprendido a escuchar su voz. A veces yo me descubro como un caballo salvaje queriendo ir por mi propio camino, y ahí escucho la voz de Dios, me dice: hijo, ven. Y yo sé lo que es luchar en mi corazón. La voz de Dios llamándome, y yo queriendo ir para allá. La voz de Dios llamándome, y yo queriendo ir para allá. Y cuántas veces tengo que llorar y arrodillarme y decir: Señor, perdóname, pero gracias porque me hablas, porque puedo escuchar.
¿Estás seguro que estás escuchando la voz de Dios?